Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles hoy un vídeo que estoy segura les va a encantar, especialmente si son fans de la moda, la actuación y de las personalidades que inspiran. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Anne Derzel, y no de cualquier manera, sino explorando lo que muchos consideran la entrevista más icónica que impactó, y profundizando en esa filosofía tan poderosa que parece guiarla, su nunca me arrepiento. Prepárense para un viaje lleno de reflexiones, momentos clave y una mirada íntima a la mujer detrás del estrellato. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den al botón de suscribirse y activen esa campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros contenidos, porque créanme, tenemos muchas cosas geniales preparadas para ustedes. Ahora, ¿qué hace a una entrevista icónica? ¿Es solo lo que se dice o es como se dice, el momento en que se dice, o quizás la persona que lo dice? Con Anne Derzel creo que es una combinación de todo. Ella no es una persona que se guarde sus pensamientos, pero tampoco es alguien que busque el conflicto por el conflicto. Hay una elegancia en su forma de expresarse que desarma y a la vez una fuerza que te hace prestar atención. Hemos visto a Anne evolucionar ante nuestros ojos, pasando de ser una promesa a convertirse en una superestrella global. Y a lo largo de esa trayectoria, ha concedido entrevistas que no solo han dado de qué hablar, sino que han resonado profundamente. Hoy quiero desgranar una de esas entrevistas, esa que muchos recuerdan por su impacto, por la valentía de sus palabras, y entrelazarla con su actitud vital, ese nunca me arrepiento que parece ser su mantra. Imaginen el escenario, luces, cámaras, preguntas. Y en medio de todo ese torbellino, una artista que decide ser auténtica. Esa es la esencia de lo que vamos a explorar. Pensemos en su carrera. Desde sus inicios, Anne ha navegado por el mundo del espectáculo turco y ha conquistado corazones a nivel internacional. Ha interpretado personajes que han dejado huella, ha sido rostro de importantes campañas y ha ganado innumerables premios. Pero más allá de los logros profesionales, lo que a menudo destaca es su personalidad. Hay una entrevista en particular que, aunque no siempre se le etiquete explícitamente como la más icónica, sí que contiene momentos de una profundidad y una franqueza que la convierten en memorable. A menudo estas entrevistas no son las que tienen más titulares escandalosos, sino aquellas donde la persona se muestra vulnerable, reflexiva y honesta sobre sus experiencias. En este caso creo que hablamos de un momento en el que Anne habló abiertamente sobre las presiones de la fama, sobre las expectativas que recaen sobre ella, y quizás, sobre los errores o los caminos que ha tomado y que en retrospectiva, no cambiaría. Cuando decimos nunca me arrepiento, no significa que no haya habido momentos difíciles, decisiones equivocadas o experiencias dolorosas. Al contrario, puede ser precisamente por haber vivido esas experiencias, por haber aprendido de ellas, que una persona llega a esa conclusión. Es una forma de aceptar el propio camino, con sus luces y sus sombras. Y creo que Anne, en su manera de ser, transmite esta fortaleza. Piensen en las críticas. En el mundo de las redes sociales y la constante exposición, las celebridades son objeto de escrutinio público. Las opiniones se multiplican, y no siempre son amables. ¿Cómo maneja Anne esto? Aquí es donde entra esa filosofía del nunca me arrepiento. Si cada paso en falso, cada crítica hiriente la hiciera dudar o arrepentirse, su camino sería insostenible. En cambio, parece que ella ha aprendido a discernir, a tomar lo que le sirve y a dejar ir lo que no, y esto, queridos espectadores, es un arte. Recordemos algunos de sus roles. Personajes que la han exigido mucho, que le han permitido explorar diferentes facetas de la actuación. Cada uno de esos proyectos, cada decisión de aceptar un papel, ha sido un paso en su carrera. Si hoy es la actriz que es porque ha pasado por cada uno de esos momentos. Y si ella misma dice o da a entender con su actitud, que no se arrepiente de nada, es porque cada experiencia, buena o mala, la ha moldeado. Hablemos de su presencia en redes sociales. Anne no es ajena a la interacción con sus seguidores, pero también es consciente de la imagen que proyecta. En esa entrevista que se volvió tan comentada, probablemente abordó la diferencia entre la persona pública y la persona privada. La presión de mantener una imagen perfecta, de estar siempre sonriendo, de nunca cometer un error. Es una carga pesada. Y su capacidad para, a pesar de todo, mantener esa autenticidad, es lo que la hace tan querida.
La frase nunca me arrepiento puede sonar desafiante, incluso un poco arrogante para algunos. Pero si la entendemos como una aceptación de la propia historia, como un compromiso con el aprendizaje y el crecimiento, entonces toma otro significado. No se trata de no haber hecho nada mal, sino de haber aceptado las consecuencias de las acciones y de haber extraído lecciones valiosas. Es una declaración de resiliencia. Y cuando hablamos de la entrevista icónica, no me refiero necesariamente a un momento de gran controversia, sino a un momento de genuina conexión con la audiencia. Un momento en el que Ande se abrió, en el que compartió una perspectiva que resonó con muchas personas. Quizás habló de sus inicios, de los sacrificios que hizo, de los momentos de duda que tuvo que superar. Estos son los momentos que verdaderamente nos conectan con los artistas, que nos muestran su humanidad. Imaginen que ustedes en su vida diaria tuvieran la oportunidad de volver atrás y cambiar algo. ¿Qué elegirían? Es una pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta de Ande, esa aparente ausencia de arrepentimientos, sugiere que ella ha logrado integrar su pasado de una manera muy saludable. No se queda atascada en él, y si hubiera, sino que mira hacia adelante aprendiendo de lo que fue. La actuación, como muchas profesiones creativas, implica tomar riesgos. Aceptar un guión, interpretar un personaje que te saca de tu zona de confort, puede ser aterrador. Pero es en esos riesgos donde a menudo encontramos nuestro mayor crecimiento. Y si Ande Ercel ha llegado tan lejos, es porque ha estado dispuesta a asumir esos riesgos. Y si hoy mira hacia atrás, probablemente ve un camino lleno de aprendizaje, incluso en los momentos que no fueron fáciles. Además de su carrera, Ande también se ha involucrado en causas benéficas y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Esta faceta de su personalidad también habla de sus valores y de la persona que es fuera de los reflectores. Y es probable que en esa entrevista se hayan tocado estos temas, demostrando que su impacto va más allá de la pantalla. Consideremos el impacto que tiene una persona como Ande Ercel en la juventud, especialmente en las jóvenes que sueñan con seguir carreras similares. Ver a alguien que, a pesar de las adversidades y las presiones, mantiene una actitud positiva y una filosofía de vida constructiva, es increíblemente inspirador. Su mensaje de nunca me arrepiento es, en el fondo, un mensaje de autoaceptación y de empoderamiento. La forma en que maneja su imagen pública también es digna de análisis. No se trata de ser falsa, sino de ser selectiva y consciente de lo que se comparte. En esa entrevista icónica, probablemente se transparentó esa inteligencia emocional. Entender qué es público y qué es privado, y cómo gestionar esa delgada línea. Y analicemos más a fondo el concepto de nunca me arrepiento. No es lo mismo que decir nunca me equivoco. Equivocarse es parte de la experiencia humana. El arrepentimiento, sin embargo, es esa sensación de pesar por algo que se hizo o se dejó de hacer. Si Ande dice que no se arrepiente, implica que incluso de los errores ha extraído algo positivo, ha aprendido y ha avanzado. Es una forma de transformar las experiencias negativas en aprendizaje y crecimiento. Pensemos en la industria del entretenimiento. Es un mundo competitivo, a menudo implacable. Las oportunidades pueden ser fugaces y las presiones inmensas. Para alguien como Ande, que ha alcanzado un nivel de éxito tan alto, es natural preguntarse cómo ha navegado por todo eso. Y su respuesta, esa ausencia de arrepentimiento, sugiere una fortaleza interior formidable. En la entrevista, es probable que se haya puesto énfasis en la importancia de la perseverancia. En no rendirse ante los obstáculos, en seguir adelante a pesar de las dificultades. Y esa filosofía del nunca me arrepiento encaja perfectamente con este concepto. Es como decir, hice lo que creí que era mejor en ese momento, aprendí de ello y sigo adelante. Otro aspecto importante que probablemente se abordó es la gratitud. A pesar de todo el éxito, es fundamental mantener los pies en la tierra. La gratitud por las oportunidades, por el apoyo de los fans, por las lecciones aprendidas. Y una persona que no se arrepiente es probable que también sea una persona agradecida por todo el camino recorrido. Además, su influencia como figura pública la lleva a ser un modelo a seguir. Y un modelo que transmite un mensaje de aceptación de uno mismo y de valentía para tomar decisiones, incluso si no son perfectas, es un modelo valioso. Esa entrevista icónica, al revelar esta faceta de su personalidad, amplificó aún más su impacto positivo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Ande Ercel y su filosofía de nunca me arrepiento?
Personalmente creo que es una invitación a la autoaceptación. A dejar de castigarnos por los errores del pasado y a verlos como oportunidades de aprendizaje. Es un recordatorio de que cada decisión, cada camino que tomamos, nos lleva a donde estamos hoy. Y si somos capaces de mirar atrás sin arrepentimiento, es porque hemos integrado nuestras experiencias de una manera constructiva. La entrevista que resonó tanto fue ese momento en el que, quizás sin buscarlo explícitamente, ella compartió una visión de vida que nos invitó a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. No se trata de glorificar los errores, sino de aprender a vivir con ellos, de transformarlos en sabiduría. Y creo que Anne Derzel, con su carisma y su autenticidad, ha logrado transmitir precisamente eso. Para concluir, queridos espectadores, esta mirada a la entrevista icónica de Anne Derzel y su poderosa filosofía de nunca me arrepiento, nos deja una reflexión profunda. Nos muestra que el éxito no se trata solo de logros profesionales, sino también de la fortaleza interior, de la capacidad de aceptación y de una visión constructiva de la vida. Anne nos enseña que cada paso, incluso aquellos que no salen como esperábamos, nos forma y nos enseña. Y que al final lo que importa es haber aprendido, haber crecido y haber vivido auténticamente sin dejar que el peso del arrepentimiento nos detenga. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exploración sobre Anne Derzel y su inspiradora filosofía. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué les pareció la idea de nunca me arrepiento? ¿Tienen alguna experiencia personal que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, los leo con mucho cariño y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que estamos creando para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.